Bien, entonces teníamos de tareita hacer los otros gráficos correspondientes a salado, apariencia y oxidación. Entonces, si tomaron como ejemplo este documento de Excel, pues más o menos las gráficas les debieron haber quedado así si tomaron la decisión de hacer gráfica de barras con barras de error. Bien, entonces hasta aquí tenemos una representación gráfica con elementos de estadística básica que son promedio, la desviación estándar de esas mediciones y las barras de error para cada caso. Bien, particularidades de las gráficas, pues para el caso del sabor salado de muestra 614 tiene una desviación estándar con muchísima variabilidad. Pensaría que pues es debido al no entrenamiento, a la disparidad de criterios sensoriales de los jueces que nos acompañaron en el entrenamiento. Específicamente umbrales de salado. Para ello hay pues pruebas que relacionan la detección de, o mejor, la detección de umbrales de sabores básicos. La guía técnica colombiana 280, GTC 280, dentro de su contenido pues hay un procedimiento para detección de sabores básicos, entre ellos el salado, y empezar a identificar jueces y umbrales de cada juez. Para la astringencia, digamos, pues la variabilidad igual sigue siendo muy grande en todas las gráficas, es muy grande la variabilidad. La desviación estándar expresa en términos de variaciones de desviación estándar. Y la oxidación igual, ¿no? Aquí tenemos una desviación más grande, que se alcanza a ver un poco más grande, que abarca por encima y por debajo de las columnas, ¿no? Entonces eso significa que no hay entrenamiento sensorial. Bien, entonces esa es como una de las tantas formas de representar esos 4 atributos sensoriales: crocancia, salado, apariencia y oxidación, que sin conocimientos sensoriales fundamentales y con un conocimiento básico de estadística y de gráficas en Excel, pues ustedes deben estar en capacidad de hacerlo. Pronto estará Territorium y esta será una evidencia para que ustedes la cuelguen en LMS. Bien, yo les envié un libro de diseño de experimentos. El autor es Gutiérrez. La recomendación, por favor, léanlo, lean el capítulo de diseño experimental completamente al azar, para proceder a entender los conceptos básicos allí, de qué es un factor, de qué es un nivel, de qué significa error estándar, grados de libertad, etc. Entonces eso les queda pues allí de tarea para que lo lean. Bien, recordemos que este fue los datos iniciales de las 3 marcas de papas que estamos evaluando, y lo único que hice aquí para el segundo caso y dar inicio a hacer las gráficas fue ordenar todos las evaluaciones y los jueces, ¿no? Entonces miren acá las evaluaciones de todos los atributos sensoriales: crocancia, salado, apariencia y oxidación, de todas las muestras hechas por Nancy, ¿sí? Y así sucesivamente por cada uno de los jueces. Entonces lo que voy a hacer es voy a copiar todo esto en otra hoja, y es lo que tengo acá, ¿sí? Es exactamente lo mismo.
¿Qué hice adicional? Le puse un filtro acá, ¿cierto? Entonces uno va por aquí a datos y le pone filtro, ¿sí? Eso fue lo que hice allí. Y voy a empezar a seleccionar de otra manera, ¿cierto? ¿No? Un poco más trabajada para el primer caso del atributo sensorial de la crocancia. Entonces acá voy a poner muestras y voy a poner las tres muestras que evaluamos, la 839, la 321 y la 614. Bien, entonces again selecciono crocancia, aceptar, selecciono la muestra 839, aceptar, le doy copiar, quito, esta la dejo tal cual, quito la selección aquí de crocancia y selecciono todo nuevamente, y quito aquí la selección de la muestra, selecciono todo nuevamente y aquí le doy control B. Ahora sí, para la 321 de nuevo, entonces atributo, estamos viendo la crocancia, aceptar la muestra 321 y le damos aquí aceptar, le vamos a copiar esos valores, copiar, quito, selecciono todos los atributos, aquí selecciono todas las muestras y le doy aquí en 321 control B y vamos con la 614 igual, atributo sensorial, crocancia, muestra 614, le doy copiar, quito la selección acá toda, la selecciono todos los atributos y aquí selecciono todas las muestras y le doy aquí control B y pegar. Perfecto. Bien, entonces ya tengo los datos de cada una de las muestras, las evaluaciones sensoriales emitidas por todos los jueces de la 839 en cuanto a crocancia, de la 321 en cuanto a crocancia y la 614 en cuanto a crocancia. Bien, entonces ahora me voy para análisis de datos, voy para datos, aquí en datos, aquí me voy para análisis de datos. Si no lo tienen activo, lo deben activar. Eso se activa desde, nos vamos para archivo, le doy opciones, me voy a complementos, si no les aparecen, se van aquí a complementos, le dicen listo, ya quedó ahí, complementos de Excel, ir, y aquí ya lo había seleccionado previamente, entonces les debe aparecer así. Entonces selecciona herramienta para análisis y bueno, y el solver por si lo llevo a necesitar. Herramientas para análisis, esa es la herramienta que permite hacer análisis de varianza de una y dos vías, con una o varias muestras. Le damos a aceptar y ya aparece acá. Y entonces cuando miren a datos ya les aparece acá. Entonces vamos a datos, vamos aquí a análisis de varianza de un factor. Entonces acá nos pregunta el rango de entrada. Van a señalar los rótulos de las muestras y las evaluaciones emitidas por los jueces. Aquí le pregunta que si está agrupado por columnas o por filas. Obviamente pues ustedes tenemos los datos en columnas. Rótulos en la primera fila, si hay rótulos aquí en la primera fila. Entonces ya Excel empieza a tomar de la primera fila donde están los rótulos hacia abajo los datos para hacer los cálculos. Y el rango de salida, le voy a decir que por favor me ponga el rango de salida por aquí. Siento que en este lado me dé los datos. Le vamos a aceptar. Perdón. Rango de salida, rango de entrada. De nuevo, agrupado por columnas, rótulos en la primera fila, rango de salida aquí. Bien. Aceptar. Listo, ya lo tenemos allí.
Entonces aquí tenemos lo siguiente. Vamos a abrir esto un poquito por aquí. Suma de cuadrados, grados de libertad, promedio de los cuadrados, el valor f, probabilidad y valor crítico. Muy bien. Bueno, entonces tenemos aquí algo interesante. Entonces tenemos un resumen, ¿cierto? Son 6 datos de la muestra 839. Aquí están los 6 datos. ¿Sí? Aquí vemos suma, recuento 6. Suman 12, 5 y 5. ¿Sí? Entonces aquí la suma de esto son 12. De la 321 es 5, suma aquí. Y de la 614 es también 5. Entonces está ok. El promedio de todo eso, si quisiéramos sacar aquí el promedio, pues simplemente promedio de esto que está acá, ¿cierto? Entonces ahí ese es el mismo valor que está aquí. Esto es eso mismo que está acá. Y la varianza, pues si quisiéramos sacar ahí la varianza, igual var es poblacional, es aquí de una muestra, varianza, calcular la varianza de una muestra, sería esta. Entonces miramos aquí hasta acá y debe coincidir con esos datos de varianza que están aquí. Aquí están, ¿de acuerdo? Entonces con ese análisis de datos automáticamente genera esa tabla de resumen. Bueno, borramos esto, que esto no, por ahora no lo necesitamos. Listo. Bien. Bueno, entonces aquí tenemos el famoso análisis de varianza entre grupos y entre los grupos. De grupos viene a ser la muestra, ¿cierto? Es decir, los quisiéramos colocar aquí la muestra, y este dentro de los grupos es el error experimental. Error experimental. ¿Listo? Bien, tenemos aquí la suma de cuadrados. Eso sale de unas fórmulas que están en el libro, y el total pues es la suma de esto. 11.11. Grados de libertad 2. ¿Por qué? Porque tenemos 3 muestras y aquí en este caso es n-1. Entonces ahí me da 3 menos 1, 2. Y dentro de los grupos, que es el número de todas las observaciones, que serían estas, son 18 observaciones, ¿cierto? 18 observaciones menos 3. Entonces ahí me sale el 15. ¿Por qué menos 3? Porque son 3 muestras. ¿Listo? Grados de libertad. Y 17 es el n total, 18 n menos 1, entonces por eso el 17. Bien, promedio de cuadrados, promedio de cuadrados. Entonces allí sale también en la formulita, pero pues es simplemente la división de esto acá. Entonces yo podría poner aquí este valor sobre este y me va a dar este valor, y este valor pues simplemente es este valor sobre este y me da ese valor. Listo, eso está, las formulitas están explicadas en el libro. El F calculado. El F calculado es el coeficiente, perdón, es el cociente de este, es decir, el promedio de los cuadrados sobre el promedio de los cuadrados de la muestra sobre el promedio de los cuadrados del error experimental. Perdón, aquí 7 punto, esto también está explicado en el libro, entonces ahí da el mismo valor. Bien, ¿qué tenemos que analizar acá? Estos dos valores. Entonces voy a ponerle aquí un sombreadito acá a este valor, ponerlo rojo, y este valor, que es el de la tabla, ¿sí? Entonces este valor se ubica en la tabla F de Fisher, y se usa en la tabla para ubicar este valor se utilizan estos grados de libertad. ¿Sí? Ahí en el libro hay un ejercicio desarrollado y en los anexos está la tabla F. Entonces de allí se calculan esos valores. En el libro no está este ejercicio lo hicimos nosotros en clase, recuerden eso. Pero si hay un ejercicio resuelto
ustedes lo pueden resolver con Excel y van a la tabla y usando esos 2 grados de libertad, los de las muestras y los del error, se van a dar cuenta que sale este valor. Entonces, cuando el F calculado, o sea, este valor que sale del cociente de estos dos, de la división de estos dos, cuando este valor es mayor al F de tabla, quiere decir que existe diferencia estadística significativa. ¿Y qué quiere decir que exista diferencia estadística significativa? Que para la crocancia, ¿cierto? Que es esto que graficamos acá, hay diferencia estadística entre las muestras, ¿sí? Es decir, estadísticamente ya demostramos que existe diferencia. Antes simplemente con las gráficas podríamos decir, con la gráfica de crocancia podríamos decir la más crocante la 839 y la 321 y la 614 pues tienen una crocancia muy parecida, similar. Ya con estadística, ya el experimento se le da credibilidad y ya podemos decir que existe diferencia estadística significativa con un nivel de significancia estadística del 0.05%, ¿sí? Es decir, con un 95% de confiabilidad y un 5% de error, ¿sí? Es decir, estos resultados que están acá de que exista diferencia estadística significativa entre estas, tenemos un 95% de confianza de que es así, de confiabilidad, y un 5% de que no lo sea, de que estamos cometiendo un error. Entonces el nivel de significancia estadística, recuerden que cuando le dimos aquí en datos, análisis de un factor, aquí lo dejamos, no lo movimos. Este es el 0.05, este es el alfa de 0.05 o 5% de no confiabilidad. Quiere decir que estamos haciendo el análisis con un 95% de confianza. ¿Listo? Este valor uno lo puede modificar, si que le pone 1 para cerrarlo más, ¿cierto? Pero con el 5 generalmente se trabaja, entonces allí lo dejamos tal cual como está. Bueno, démosle cancelar acá. Bien, entonces eso quiere decir, ahora bien, podríamos decir que estos dos son similares, ¿cierto? Y que la diferencia estadística marcada está por la muestra 839. Pero pues hay forma de hacerlo de manera manual, pero Excel no me da la posibilidad de hacer pruebas de comparación múltiple entre tratamientos, es decir, para hacer las pruebas LSD, mínima diferencia estadística significativa, o la prueba de Tukey, o la prueba de Duncan, o la prueba de Chefe, etcétera. Entonces hay varias pruebas. Entonces hasta aquí el tema en Excel. Ahora vamos a hacerlo con un software que es StatGraphics. Por favor lo consiguen en el bloque administrativo de la Univalle C. Meléndez en Cali, lo venden, o en la web lo pueden encontrar, lo descargan, no a la piratería. Bien, entonces hay una particularidad acá, y es que hay dos formas de hacerlo acá. Vamos a hacerlo, digamos, manual. Para hacerlo manual, entonces podemos ingresar los datos de la siguiente manera. Entonces recuerden que tenemos aquí 6 evaluaciones que hicieron los jueces de la muestra 839. Entonces vamos a poner aquí, seleccionamos la columna, clic derecho, modificar columna, y le vamos a poner acá muestras. ¿Listo? Muestras. Esas muestras que vamos a poner ahí son los números y son caracteres para que no vaya a haber error. Entonces, como son 6 evaluaciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la 839, entonces vamos a poner 839 6 veces. ¿Listo? Entonces, control C y vamos hasta el 6 y control V. ¿Listo? Igual hacemos para la 321. Entonces ponemos aquí 321. Listo, le damos control C aquí, bajamos hasta 21, bajamos hasta el 12, le damos control V. Listo, y aquí tenemos 6.
¿listo? Y por último vamos a la 614, ¿sí? Aquí 614, listo, pueden ustedes darle copiar así, también se puede, y le damos hasta el 18 y le damos pegar, listo, ya las tenemos acá. Ahora pasamos estas evaluaciones, control C, control V aquí para la 839, vamos a la de la 321, esta que está aquí, control C, vamos aquí, 321, control V, muy bien, y la 614, marcamos esta, control C, y vamos aquí, control V, muy bien. Y esta columna, recuerden que aquí le dimos modificar columna, perdón, marcamos toda la columna, modificar columna, y le colocamos acá evaluación sensorial. Hay otra forma de hacerlo, que simplemente parándome aquí, le doy doble clic y automáticamente me sale. Entonces le voy a poner ahí evaluación, no le pongamos tilde porque de pronto nos complica estas graphics, y sensorial, listo, palito raya al piso para pues de pronto no tener alguna locura del software allí, y le decimos que es numérico, lo que está acá obviamente es numérico, y le damos OK. Bien, ya lo tenemos así. Entonces ahora nos vamos aquí a compare, análisis de varianza, una vía, le decimos que la variable dependiente es evaluación sensorial. ¿Por qué es dependiente? Porque está dependiendo del criterio de cada juez, de la sensación que sintió cada juez en crocancia. Entonces le damos acá, oprimimos aquí, y el factor, marcamos muestras y metemos el factor aquí, listo, clic allí, le decimos OK, y aquí me pregunta, bien, necesita la tabla de ANOVA, sí, necesita una tabla de medias, sí, necesita un test de múltiples rangos, que es el test de comparación es múltiples, que está mínima diferencia estadística significativa, 2K, etc. Le decimos que por favor el gráfico de medias también, bueno, y digamos medias anormales. Le vamos a decir, digámosle que el resumen de estadísticas, OK, y le damos aquí OK, señalemos esas. Muy bien, entonces miren, este cuadrito que está aquí es igual a ese cuadro que está aquí, ¿sí? Suma de cuadrados, 544, 566, 544, 566, total 11, 11. Grados de libertad 2, 15, 17, 2, 15, 17, cuadrados medios 272.37, y el valor F 7.2, y aquí nos da un p-value, ¿sí? Y aquí nos dice la tabla ANOVA está descompuesta en varianza de la evaluación sensorial en dos componentes, entre los grupos y dentro de los grupos. El F calculado, con el cual para este caso es 720, es una relación del estimado entre los grupos y con el de entre grupos, perdón, y dentro de los grupos. El valor de P y el valor de F es menor que 0.5, el valor p-value es menor que 0.05, y eso significa que existe diferencia estadística significativa entre la media de la evaluación sensorial para cada una de las muestras con un nivel de significancia del 5%. Para determinar cuál media es significativamente diferente de las otras, seleccione el test de múltiples rangos, ¿sí?, de la lista tabular de opciones. Pues nosotros ya lo habíamos hecho, entonces le damos doble clic aquí afuera, ¿cierto? Y este es el test de múltiples rangos, aquí está, miren, Multiple Rank Test. Entonces aquí tenemos, y aquí ¿qué podemos ver? Aquí tenemos LSD, mínima diferencia estadística significativa, y aquí encontramos que la muestra 839, mire que no está por debajo de estas dos, es decir, esta muestra y esta muestra entre X, la 614 y la 321, que está una debajo de otra, significa que son similares, pero esta X, que es la 839, que no está haciendo columna con las otras muestras, significa que es la muestra diferente, es decir, estadísticamente con un nivel de significancia del 0.05 al 5%, quiere decir que la 839 es la muestra diferente. Ahora, gráficamente, ¿cómo se ve eso? Es esto que está aquí. Entonces acá tenemos la muestra 839, ¿cierto?
con el promedio más alto. Ese es el promedio de la media, ¿sí? Una calificación de 2, ¿cierto? En crocancia, recuerden que es lo que estamos evaluando. Y estas dos similares. Esta estadística, esa es la que hace la diferencia. Estadísticamente, el análisis de varianza tiene una diferencia, arroja una diferencia estadística significativa gracias a la muestra 839. Muy similar a la gráfica que teníamos, ¿no? Recuerden aquí, ¿cierto? Miren esta altísima, ¿cierto? Por acá. Y aquí tenemos las que no. Entonces aquí es muy similar esos gráficos. ¿Qué está grabado aquí? ¿Qué está graficado aquí? La media, y aquí tenemos el error experimental. Muy bien. Eso sería lo que tendríamos aquí. Pues aquí lo que tenemos son pues, la evaluación sensorial, ¿cierto? La descripción. Aquí tenemos otras estadísticas, promedios, desviación estándar, coeficiente de variación, los mínimos, máximos y el rango, coeficiente de kurtosis también. Aquí tenemos, este es el análisis de varianza, lo importantísimo que requerimos, y tabla de medias también es importante para el tema de LSD. Si queremos cambiar el LSD a 2K, nos paramos aquí, clic derecho, Paint Option, y le decimos que por favor nos dé el valor de 2K, y sigue siendo la misma diferencia estadística significativa. Doble clic afuera, vamos aquí al gráfico, clic derecho, le decimos que Paint Option, aquí nos está graficando LSD, digámosle que nos grafique 2K, ok, y existe la misma diferencia estadística. Bien chicos, esto sería el cálculo de análisis de varianza en StatGraphics. Muchas gracias por su atención.